Muchas gracias por esa generosa presentación. Quiero agradecer también a los organizadores, saludar a los presidentes y autoridades que están acá. Y voy a tratar de limitarme a los 5 minutos que nos han dado. Pero quiero ser muy provocador en esta conversación. Y quiero, 7, bueno, perfecto. Quiero ser muy provocador en esta presentación porque creo que lo amerita. Y quiero comenzar con la siguiente observación, volviendo básicamente a cómo nosotros los académicos, en momentos de la transición a la democracia en los años finales de los 70, principios de los 80, gran parte de la literatura hablaba sobre, en inglés, democracy by default, o democracia como segunda opción. ¿A qué se referían mis colegas, individuos como Lawrence Whitehead, individuos como Guillermo O'Donnell, James Molloy, etcétera? Se referían básicamente a la idea de que en América Latina casi siempre habíamos optado por el autoritarismo como primera opción. El autoritarismo de izquierda o el autoritarismo de derecha. Grandes ejemplos, el caso del PRI en México, que precisamente Mario Vargas Llosa había calificado como el autoritarismo perfecto. Un autoritarismo unipartidista que se reelegía cada 6 años, que rotaba el patronaje político a su gusto, pero que controló ese país durante 71 años. O vemos el caso de Cuba, otra dictadura perfecta, digamos, que está en el poder durante 62 años, que representa la opción de la izquierda. Y en gran medida creo que es importante volver a eso, porque América Latina hoy sigue enfrentada, creo, a este gran debate entre autoritarismo y democracia. ¿Y a qué me refiero? Me refiero en gran medida, y yo creo que estamos quizás desactualizados en la lógica de la conversación. Seguimos enfrascados en ese viejo debate en que o somos de izquierda o somos de derecha. Y yo creo que en esto el presidente Biden está acertando en algo. Puede estar muy acertado en una cantidad de otras cosas, pero sí creo que él ha puesto el dedo en la llaga. Que el gran debate en el mundo hoy está entre la democracia representativa y el autoritarismo en sus varias expresiones. Y el autoritarismo puede ocurrir en la derecha como puede ocurrir en la izquierda. Y creo que precisamente de lo que se trataba en la Carta Interamericana era de proteger en un principio, y el debate luego de lo que sucedió en Perú con Fujimori, por ejemplo, usted lo sabe, ministro, fue precisamente, el debate fue sobre cómo promover la democracia representativa. Ese era el debate. Y no era porque Fukuyama había hablado del triunfo de la democracia representativa, pero la verdad es que durante más de una década conversamos, planteamos, el presidente de Ecuador lo sabe, planteamos esa gran defensa de la democracia representativa. Sus trabajos lo han dicho en muchas ocasiones. Pero llegó Hugo Chávez y llegó toda esa corriente, producto de lo que todos sabemos en la región, la falta de credibilidad de nuestras instituciones, el colapso básicamente de nuestra institucionalidad y el surgimiento de individuos como Chávez, como Morales, como todos los demás que conocemos. Y creo que es importante mencionar a Chávez en este contexto porque él fue el que modificó el lenguaje que está en la Carta Interamericana. Él modificó la defensa de la democracia representativa a la defensa de la Constitución vigente. Y esa es una trampa que creo que ha sido muy importante en el contexto de los últimos 20 años, porque Chávez diseñó su propia Constitución y creó todo un aparato, ¿no? Un proyecto autoritario al final, pero la Carta Interamericana inaplicable mientras no
en gran medida él defendía su constitución. Y por eso no es sorprendente, y creo que la lección, la gran lección la dio el presidente Fujimori en Perú al cambiar la constitución, su constitución, concentrando gran parte del poder en el Ejecutivo. Pero creo que esa lección que la aprendieron muchos otros países era que la Carta Interamericana es básicamente, ¿cómo les diría? No, es inaplicable precisamente porque la Constitución la diseñan los presidentes, dominando todos los poderes del Estado. Entonces es virtualmente imposible decir que están violando su propia Constitución, aunque la violan, ¿no? Es decir, no hay país donde, podemos hablar de Venezuela, de Bolivia, etcétera, países donde los que diseñan sus constituciones luego las violan o las cambian de acuerdo a sus necesidades, y de esa forma es casi imposible aplicar la Carta Interamericana. Ahora, quiero darles una pequeña anécdota para más o menos puntualizar lo difícil que es aplicar la Carta Interamericana de la Democracia. El año 2003, siendo yo director del AC en FIU, que ahora uno de mis mejores sucesores es el presidente Solís de Costa Rica, el secretario Insulza me pidió que hiciéramos una especie de early warning system para poder básicamente identificar factores en diferentes países que podían llevar a una alerta temprana, ¿no? Para que la OEA pudiese entonces de alguna manera prepararse para poder aplicar la Carta Interamericana. Bueno, pasamos 2 años en la tarea, diseñamos un sistema de alerta temprana, se la presentamos al secretario, el secretario tomó la tarea junto con un ex vicepresidente argentino, inclusive crearon un modelo digital, todo computarizado, todo hermoso, con un semáforo que nos decía, no, la situación está en verde o la situación está en amarillo, y cuando llegaba rojo, pues había que aplicar la Carta Interamericana. Ese documento es público y con mucho gusto se los hago llegar. Desarrollamos un manual, ¿no?, para esto. El problema es que la OEA es un club de presidentes, ¿no? Y siendo un club de presidentes, era virtualmente imposible aplicar el sistema de alertas tempranas, porque se requería el consenso total. Entonces, por más que un país estuviese en rojo, era imposible aplicarlo. Adivinen qué país llegó a rojo. Pues Venezuela, desde un principio. Y fue imposible lograr que esta unidad dentro de la OEA primero convenciera obviamente al representante de Venezuela en la asamblea, ¿no? Y peor, y lo que fue más triste para nosotros, fue digamos, la poca decisión de parte del secretario Insulza de aplicar un mecanismo que él mismo nos había pedido diseñar. Entonces, creo que esa lección es importante. No es que no sepamos cuándo se está violando una constitución. Lo sabemos porque todos los presidentes de una u otra forma la han violado. El problema es cómo se logra el consenso para aplicar ese mecanismo. Y creo que en ese sentido, entonces, para concluir, pienso que hoy estamos, y vuelvo a la literatura en ciencia política, hoy nuestro gran debate, Héctor lo ratificará en algún momento, es sobre si ha habido democratic backsliding. Ese es el gran debate, ¿no? De democratic backsliding. Se han desarrollado grandes cosas, no llegamos a la consolidación y nos hemos inventado grandes conceptos como, por ejemplo, el autoritarismo competitivo, ¿no? Ya no somos democracia, somos autoritarismos competitivos. Pero al final, me parece, en la situación en la que nos encontramos hoy, es que son muy pocos los países donde la democracia representativa está verdaderamente vigente. Muy pocos países. Países alineados con la derecha o con la izquierda, si ustedes quieren, corren el mismo y grave problema.
podemos hacer una lista de los países, por ejemplo, comenzando en Centroamérica, con el caso de Nicaragua, tan lamentable que es, pero también el caso de El Salvador, ¿no? Que es un país de derecha donde la democracia representativa también está en riesgo. O podemos ir en toda América del Sur, donde también tenemos similares debates. Entonces, creo que un poco tomando, otra vez, retomando lo que el presidente Biden ha dado como una línea, ¿no? De él va a defender la democracia representativa en todo el mundo. No sé cómo lo hará en nuestra región, porque el único mecanismo que tiene para defender la democracia representativa, ¿no? Es la Carta Interamericana de la Democracia, y para hacerlo necesita el concurso precisamente de aquellos que la han estado sistemáticamente violando. Muchas gracias.